Ok, si alguna vez has intentado escribir ya sea un fanfic o una historia 100% original, seguro te ha pasado esto. Tienes una idea que sabes que es buena. Tienes a un buen protagonista en tu mente. Tienes un mundo increíble en tu mente. Tienes un clímax que sabes que es perfecto. Pero al momento de ponerlo en papel, simplemente las ideas no llegan. O si llegan, tal vez lo hagas en 1 o 2 capítulos, pero después de eso te atoras, no sabes a dónde ir. Y es por eso que el día de hoy voy a explicarte cómo hacer para que esto deje de pasar. Yo soy Dragon y esto es cómo escribir un fanfic, o historia, o como quieras verlo. Primero tenemos que entender una cosa muy simple y sencilla. Tener una idea no es lo mismo que tener un concepto. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy simple. No es lo mismo escribir una historia de, no sé, Naruto en el mundo de Avatar y a ver a dónde llegas, a escribir una historia donde Naruto llega accidentalmente al mundo de Avatar. Ahí conocerá los estragos de la guerra y aunque él posiblemente trate de ayudar a detenerla, su principal objetivo será encontrar un sello que lo mande de vuelta a su mundo. Sí, parece que es básicamente lo mismo, pero adornado más bonito. La diferencia es que con la segunda opción, sí, parece que la segunda opción simplemente es un título más bonito. Pero con eso no solamente ya sabes qué desarrollo tienes que darle al protagonista, sino cuál será su objetivo y para dónde tienes que llevar la historia. Tranquilo, si no lo entendiste la primera, te lo explicaré paso por paso. Primero es que todos tenemos que entender una cosa. Una historia no se escribe del comienzo al final. Sorpresivamente, una historia se comienza por el final. Sí, sé que suena muy antiintuitivo, pero es que así funciona. Una vez tienes tu concepto inicial, lo primero que debes pensar es ¿cómo voy a terminar esta historia? Ya que por más que tengas un concepto y una idea de a dónde va el protagonista, si no sabes exactamente dónde va a terminar, no tienes un punto de llegada. Eso significa que puedes meterle todos los elementos que quieras, pero llegará un punto en el que todo colapse y muchos elementos se sentirán metidos a la fuerza, otros elementos innecesarios, sagas de relleno, todo porque simple y sencillamente no supiste guiarlo desde el principio. Sin ir muy lejos, como lo mencioné en el ejemplo, si sabemos que el protagonista al final tiene que regresar a su mundo, ese será nuestro final. Hay que darle al protagonista a lo largo de todo su viaje las herramientas para que éste pueda cumplir su objetivo. Y de esa forma todo se sentirá más natural. Esos pequeños detalles que pusiste en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 10, etc. Y una vez el lector llegue hasta el final, apreciará bastante esos detalles, porque fueron lo que lo condujeron al final de su viaje. Ok, ahora tenemos un final y sabemos a dónde queremos ir. ¿Qué es lo que sigue? El villano. Nuevamente podemos tener la mejor idea de todas y tener un final épico, pero sin un villano se sentirá como un viaje completamente vacío. Ya sea que el villano se presente en el capítulo 1, a mitad de la historia o ya en el último tramo, el villano es una parte fundamental de la historia. Veámoslo de este modo. Si el final es la columna vertebral de nuestra historia, el villano sería el motor, ya que será gracias a este que nuestra historia pueda avanzar. Por ejemplo, Shendu en las aventuras de Jackie Chan. El villano tenía un objetivo bastante simple, juntar los 12 talismanes que le ayudarían a recuperar su forma normal, y con esto poder liberar a todo su ejército. Si bien esta es una motivación bastante simple, este elemento fue lo que obligó a Jackie a salir de su zona de confort y tener que enfrentarse a él y sus aliados. Otro ejemplo es Orochimaru en la primera mitad de Naruto. Su objetivo era conseguir la inmortalidad para tener el tiempo suficiente para aprender todos los jutsus del mundo. Si lo pensamos de forma lógica, el protagonista tenía poco y nada que ver con esto. La única razón por la que se vio involucrado es porque su mejor amigo era pieza clave para que este villano completara su objetivo. Es más, Dragon Ball, que es una historia acusada de tener a los villanos más planos del mundo, fueron la razón principal de que la historia fuera contada en primer lugar. Solo vamos con Majin Buu, que es el villano más XD de todo Dragon Ball. El primer acto se basó en evitar que este fuera despertado. El segundo acto desarrolló él como un demonio que ni siquiera era malo, simplemente un alma inocente que fue manipulada por las personas equivocadas, terminó convirtiéndose en un demonio verdadero que quería acabar con toda la vida en el universo. Y el tercer acto terminó con todos los guerreros Z gastándose todos los cartuchos que tenían para detener a esta amenaza. Un villano, por más simple que sea, será lo que moverá sus historias. Ok, ahora tienen su final, su villano. Ahora pensaremos bien en el protagonista.
Sí, el protagonista es básicamente lo último que se tienen que fijar. Esto porque dependiendo de lo que ustedes quieran contar, puede darse el caso de que incluso tengan que cambiar a su protagonista. Un ejemplo de esto es una historia original en la que yo he estado trabajando desde la secundaria. El protagonista iba a ser el típico prota shonen que iba a ser un solecito que iba a reunir a su grupo de amigos para enfrentarse al villano. Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que mi protagonista no servía para lo que quería contar. Esto porque si bien era un entre comillas elegido que tenía un poder importante, realmente no tenía un objetivo claro. Es por eso que el personaje que tenía planeado para convertirse en el rival del protagonista terminó tomando todos los reflectores, simple y sencillamente porque para la historia que quiero contar, este personaje me servía mucho más y la historia iba a fluir de forma más natural y con total dirección. Y esto no solamente aplica para el protagonista principal, aplica bastante para los secundarios. Ya que, ok, quieres mantener a tu protagonista, necesitas darle un apoyo para que ciertos eventos de tu historia puedan darse. Por ejemplo, si tu protagonista es un solecito que no rompe un plato y eventualmente llega un punto en el que forzosamente necesitas que él actúe con cierta malicia, tienes una de dos: hacer que éste actúe de una forma antinatural en él, o apoyarte en un personaje secundario que haga lo que el protagonista no puede hacer por sí solo. De hecho, si lo piensan bien, esa es la razón por la que en la mayoría de historias durante mucho tiempo tenemos a un trío protagónico: el serio, el inteligente y el alivio cómico. El protagonista puede ser cualquiera de los tres, pero bajo esta estructura puedes llevar la situación a donde quieras, puesto que no te limita la personalidad del protagonista. Y es por eso que para este punto ya tienes que saber quién será tu antagonista y cómo será el final de tu historia, porque conforme avance la historia tendrás que darle al protagonista todo lo que necesite, tanto para derrotar al villano como para cumplir con el final que tú ya habías decidido, ya sea una transformación, ya sea un poder, ya sea un artículo, cualquier cosa que tengas que darle. Como ya sabes a dónde tienes que ir, simplemente tienes que dirigirte ahí y lo harás de forma natural. Bueno, aquí quiero hacer una pausa para comentarles una pequeña experiencia que tuve relacionada al tema. Hace no mucho uno de mis amigos, Rointex, me pidió que le ayudara a estructurar mejor una historia, la cual cuando me la contó por primera vez yo dije: wow, esta es una excelente historia. El protagonista vivía en el típico pueblo pesquero junto a su mejor amigo. En una ocasión conoció a una chica con la cual tuvo algunas aventuras, y eventualmente se terminó enamorando de ella. Pero en cierto día de la nada, este descubre que ella en realidad es la princesa del reino, la cual estuvo un tiempo desaparecida, básicamente el tiempo que estuvo con estos dos. El reino los descubre y se llevan a la princesa, de la cual su mano en matrimonio sería dada en premio a aquel que lograra derrotar al rey, que para esto se llevaría a cabo un torneo, donde el premio al primer lugar sería la oportunidad de enfrentarse al rey. Aquí obviamente el protagonista buscaría la forma de hacerse más fuerte para participar en dicho torneo y salvar a su amada. Conocería al típico viejito que en sus años de gloria era el aventurero más poderoso del reino, el cual lo sometería a una tortura / entrenamiento para poder cumplir su objetivo. Aquí se soltarían algunos detalles como que el rey era un antiguo amigo de su maestro, tuvieron una típica rivalidad, bla 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 bla, le enseñaría la técnica que diseñó en su juventud específicamente para ganarle una pelea a su amigo, y pim pam pim pum, el protagonista logra rescatar a su amada. Si lo analizamos bien, esto ya es prácticamente una historia completa. Concepto, estructura, villano, protagonista y objetivo. Lo tiene todo. En el momento se me ocurrieron muchas ideas que estaba a punto de sugerirle a Roy, hasta que me dijo un simple y pequeño detalle: esto es únicamente el primer arco. Honestamente me emocioné, yo dije: wow, o sea, si ya tienes esto, no me imagino que va a ser lo demás. Y cuando me dijo que era lo que seguía, a mí se me arrugó todo, o sea, no sabía que se me podían arrugar ciertas partes que se me arrugaron ese día. Lo que seguía es que no lo sabía. Literalmente me dijo que la historia quería que continuara, pero no sabía cómo. Básicamente con esto tenía romance, el viaje del héroe, el típico torneo, únicamente para un solo arco. Que sí, podríamos decir que eran 3 actos que cumplían perfectamente su propósito. Pero es que aquí está el problema. Él quería que esto fuera únicamente una historia de origen, como una introducción, pero no sabía qué contar después. Y es que ahí está el problema. Muchos escritores comienzan a escribir al ahí se va, y siempre dicen: el final ya lo pienso después. Y allí está el detalle. Sin un final, no sabes a dónde ir. Ahora la cosa es, ¿cómo hago este proceso exactamente? Y ahora el método que yo utilizo, no sé si ya lo utilicen, es un método que yo descubrí por mí mismo, pero es el método que más me ha funcionado,
tanto el ritmo de mis historias ha crecido bastante como que ya no estoy perdido. Así que aquí vamos. Pongamos como ejemplo cómo escribí mi historia de Goku, un maestro en High School DxD. Lo primero que hice fue hacer mi investigación correspondiente. Esto gracias a la ayuda de mi compa Sony, el cual me ayudó a encontrar un punto de la trama donde yo podía contar mi historia, además de ayudarme a descartar y meter elementos que podrían estorbarme en el ritmo de la misma. Después de eso, planteamos el final, básicamente cuál sería el punto al que queríamos llegar con lo que queríamos contar, básicamente quién pelearía contra quién y cómo lo haría. Una vez decidido esto, pasó el proceso más largo, que fue estructurar todo. Básicamente en esto abrí un documento de Word y escribí los puntos más importantes que quería tratar. Que ojo, esto no es una primera versión de guión, simplemente es una lista de puntos que quiero que tenga el capítulo. Por ejemplo, esta fue la estructura que seguí para el capítulo 1, el cual trataría de cómo Goku terminó siendo maestro de escuela. De hecho, se las voy a leer tal cual lo escribí. Goku trabajaba, llega Goten, se desespera porque el tractor iba muy lento, intenta jalarlo con una cuerda y lo destroza. Regresa a casa y se le hace fácil pedir uno nuevo, lo obligan a conseguir trabajo. Goku intenta conseguirlo, pero gana muy poco. Goku habla con Gohan y Videl para pedir un consejo. Videl le ayuda a conseguir un trabajo como conserje. Goku pide el trabajo, pero le dan el trabajo de maestro de gimnasia. Si se dan cuenta, no hay ni un solo diálogo, simplemente son ideas concretas de lo que quiero tratar en el capítulo. Básicamente pensé en qué es lo que debía tratar cada capítulo e hice esta guía para cada uno de esos capítulos. Y ahora, ya que solamente son puntos clave los que tengo que seguir uno tras de otro, escribir las escenas fluye de una forma prácticamente natural. Y si se lo preguntan, sí, me escribí toda la historia de esta forma, que de hecho es un documento de 10 páginas más o menos, donde literalmente ya sé qué es lo que voy a tratar en cada capítulo. Y todo esto sin siquiera haber publicado el primer capítulo. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer esto? En primera, al tener ya una estructura completa, los bloqueos mentales se reducen demasiado, porque simplemente tengo que pensar en ese capítulo y no hacer algo que concuerde o semillas que tengo que plantear o algo a futuro para todos los próximos capítulos, porque esos ya están estructurados. En segunda, se pueden trabajar en más de un capítulo al mismo tiempo. Por ejemplo, si tienen un destello de inspiración y hay una escena, por ejemplo, una declaración, una pelea, etcétera, que quieran escribir en ese momento, pueden hacerlo. Simplemente tienen que ir con su guía al capítulo exacto de esa escena y escribirlo. Y eventualmente cuando lleguen a esa parte, simplemente será añadir lo que ustedes ya escribieron, lo cual no les va a estorbar el ritmo porque ya era parte planeada para ese capítulo. Tercera, tienen un margen de tiempo bastante grande para hacer correcciones. Ya sea que quieran introducir un elemento o quieran hacer un cambio, simplemente tienen que ir a su guía y hacer el cambio. Porque en serio, hay una gran diferencia entre eliminar un párrafo, 3 renglones, a eliminar páginas completas, ya sea por un error o algún elemento que olvidaron introducir. Cuarto, tendrán un control bastante bueno del tiempo de su historia. Por ejemplo, yo ahora sé cuántos capítulos tienen mis historias en curso y puedo administrar mi tiempo de mejor manera porque ya sé cuántos capítulos son para algo, cuántos capítulos son para el otro y no tengo que estresarme en que algo se me alargue o se me acorte. Y por último, y creo que el más importante, todo se sentirá orgánico. Esto por la simple y sencilla razón de que cuando ustedes piensen en algún elemento para su historia, podrán pensar con tiempo cuál será el punto exacto para introducirlo, ya sea desde el primer arco, la mitad de la historia o directamente dejarlo para el final porque puede no ser muy importante. Básicamente esto es un borrador del cual podrán hacer todas las correcciones que necesitan para que quede perfecto. Y ahora cuando quieran pasarlo a una historia hecha y derecha, únicamente tendrán que fluir con la marea. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Díganme si el video les sirvió y dejen en la caja de comentarios si quieren que les explique cómo hago alguna otra cosa de mis historias. ¡Hasta luego!